Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este video estaremos desarrollando la clase de matemáticas para primero y segundo grado de secundaria en la experiencia de aprendizaje integrada número 7, actividad número 9, con el título Calculamos áreas presentes en la cocina mejorada. Hola, en la actividad anterior diseñamos una cocina mejorada para evitar la contaminación al interior de las viviendas. Ahora, calcularemos la cantidad de ladrillos necesarios para construir una estructura base de la cocina mejorada. De este modo, reflexionaremos sobre la necesidad de realizar cálculos cuando planteemos nuestras soluciones creativas para el bienestar familiar. Comencemos. Leemos la siguiente situación y respondemos las preguntas. Nos dice, la familia de Luis está preocupada por el humo que se produce al cocinar con fuego abierto. Luis decide investigar qué alternativas de solución existen para no contaminarse en el interior de su vivienda y encuentra un manual de Foncodes que explica cómo instalar la cocina mejorada. Carile. En el manual lee que se requiere construir una estructura para la base de la cocina que está compuesta por 3 hileras de ladrillos pandereta de 9 por 11 por 23 centímetros aproximadamente. ¿Cuántos ladrillos pandereta necesita comprar Luis y su familia para construir la estructura base de la cocina mejorada? Acá vemos una estructura de cómo sería la cocina, ¿no? Estructura de la base de la cocina mejorada. Tenemos ahí las dimensiones de 30 por altura, 60 de ancho y 120 de alto, ¿no? Que son centímetros, ¿no? 120, perdón, de largo. Seguimos, comprendemos el problema. Respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué desean hacer Luis y su familia? ¿Por qué lo harán? Ellos desean reducir el humo del lugar donde cocinan para que no se contaminen, y esto lo hacen para que no se contaminen, ¿no? 2. ¿Qué entiendes por cocina mejorada? Una mejor versión de una cocina que existe en donde se reduce el humo. 3. ¿Cuáles serán las características de la estructura base? Las características de la base son de forma de un prisma rectangular. 4. ¿Qué figuras geométricas observas en las caras laterales de la estructura base de la cocina y en un ladrillo pandereta? Represéntalo con dibujos. Bueno, ustedes ya lo pueden representar. Yo puedo decir nada más. Las caras laterales son rectangulares. 5. ¿Qué dimensiones tienen las caras laterales de la estructura base de la cocina? ¿Qué dimensiones tienen las caras de ladrillo pandereta? Represéntalo en dibujos. Las caras laterales de la cocina son de 30 por 60 y 30 por 120 centímetros, ¿no? Y el ladrillo pandereta tiene las caras laterales de 9 por 23 y 9 por 11 centímetros. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que realizarás para responder a la pregunta de la situación inicial. ¿Cuántos ladrillos pandereta necesitará comprar Luis y su familia para construir la estructura de la base de la cocina mejorada? 1. Estimamos la cantidad de ladrillos haciendo uso de gráficos. 2. Observamos las caras de la estructura de la base. Y 3. Identificamos sus dimensiones. Seguimos. Ejecutamos la estrategia o plan. Pongamos en práctica el procedimiento que has propuesto. Recuerda que puedes resolverlo de muchas maneras. A continuación presentamos algunas propuestas que te pueden ayudar. Tenemos la propuesta 1. Estimamos la cantidad de ladrillos haciendo uso de gráficos. Nos dice, observamos las caras de la estructura base, luego identificamos sus dimensiones. Observamos, ¿no?, las caras y lo vemos, la cara posterior, la cara de adelante, la cara de la derecha y también de la izquierda, ¿no? Ahí vemos también las dimensiones de cuántos son. Seguimos. Nos dice, seguimos ejecutando la estrategia o plan. Nos dice 7. Graficamos las 4 caras de la estructura base. En su interior graficamos una de las caras de ladrillo hasta
intentar cubrirla. Acá vemos, tenemos la cara frontal, la cara posterior, la cara de derecha y también la cara de izquierda. En total, sumando, nos daría 45 ladrillos, ¿no? Seguimos. 3. Respondemos las siguientes preguntas. ¿Los ladrillos cubren toda la superficie? ¿Por qué? No, porque hay orificios donde va la mezcla, ¿no? Donde hay unos orificios donde podría ir el cemento. Ya. Nos dice aproximadamente ¿cuántos ladrillos se quiere para construir la estructura base? Aproximadamente se necesita 45 ladrillos. Seguimos, tenemos la propuesta 2, estimamos la cantidad de ladrillos haciendo uso de áreas. 4. Identificamos las 4 superficies laterales de la estructura base y la cara de ladrillo, que será parte de la cara lateral de la estructura base y de la cocina. Luego los dibujamos y anotamos sus dimensiones. Acá tenemos superficie lateral de la estructura base, ahí lo tenemos los 4 lados, ¿no? Los lados más largos y los lados más cortos, que son de la parte posterior y de delante, ¿no? Que son de la derecha y también de la izquierda. Ahí los tenemos. Asimismo podemos decir que mide 120 centímetros de largo y 30 centímetros de alto, ¿no? Asimismo tenemos esta parte de la parte frontal o de la parte posterior, 30 centímetros de alto y 60 centímetros de largo. Asimismo tenemos la superficie de ladrillo que se verá en la cara lateral de la estructura. Tenemos de largo que nos dice que son 23 centímetros y de alto 9 centímetros, ¿no? Entonces nos dice 2. Calculamos el área lateral de el área total, de la estructura base A1, área 1, ¿no? Y el área de la cara de ladrillo que se verá en la parte superior, ¿no? Lateral de la estructura base, área 2. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, ahí tenemos el área, podemos sacar de la estructura que es más larga, de la parte derecha o izquierda, que sería 30 por 120, un resultado de 3600 centímetros cuadrados. Asimismo, de las partes más cortas, también podemos sacar lo que sería 60 por 30, dándonos 1800 centímetros cuadrados. Asimismo, podemos sacar el área de ladrillo, dándonos 207 centímetros cuadrados. Bueno, vamos a copiar esta acá para seguir. Nos dice 3. Para averiguar cuántos ladrillos entran aproximadamente en la cara lateral de la estructura base, podríamos realizar lo siguiente. Número de ladrillos para calcularnos área lateral toda de la estructura base entre área de la cara de ladrillo. Entonces podemos sacar, como les dije, acá tenemos el área de un cuadrado de la parte derecha o izquierda, nos salía 3600, sumamos más 3600 y luego ese resultado lo sumamos más 1800, dándonos un resultado de 10800. Y esto también nos dice para que dividirlo en área de la cara de ladrillo. La área de la cara de ladrillo es 207, dándonos un resultado de 52. Hacemos la operación y nos da un resultado de 52.17. Aproximamos, nos da 52. Entonces podemos decir que 52 ladrillos, ¿no? Entonces nos dice 4. Respondemos la pregunta de la sesión inicial. ¿Cuántos ladrillos pandereta necesita comprar Luis y su familia para construir la estructura de la base de la cocina mejorada? ¿Coincidieron las respuestas de las dos propuestas? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Tenemos la respuesta. Luis y su familia necesitan comprar 39 ladrillos pandereta para construir la estructura de la base de la cocina mejorada. Yo le estaré explicando más adelante cómo se obtienen los 39 ladrillos porque las dos anteriores estaban mal. Entonces nos dice, podemos decir, las respuestas de las dos propuestas no coincidieron porque no se obtuvo el mismo resultado, ya que existen características específicas que alteran el resultado. Por ejemplo, en una de las propuestas no se considera la mezcla y en la otra se repite las áreas contadas en las caras, ¿no? Entonces ahí tenemos eso. Vamos a hacerlo ahora a nuestra manera, pero ante ello reflexionamos sobre el desarrollo. Nos dice uno, ¿cuál es la importancia de la cocina mejorada? Reduce la contaminación de las personas con el humo y además un menos consumo de leña y menos tala de árboles, ¿no? Ahora sí, ¿de qué otra manera
puedes estimar la cantidad de ladrillos que serán necesarios para construir la estructura base de una cocina mejorada? Ahora sí vamos a verlo. ¿Por qué no salía 39? Ahí lo tenemos. Ahora ahí sí cruzan, ¿no? Lo cierto, los ladrillos, porque en una superficie siempre tienen que cruzar para que no se pueda caer, ¿no? Entonces ahí vemos, sumando nos daría los 39 ladrillos, ¿no? ¿Pueden contarlo? Entonces, 3. Observa nuevamente el video áreas y figuras planas que se encuentra en la sección recursos para mi aprendizaje y con lo que has trabajado responde. ¿Qué entiendes por unidad cuadrada y qué unidades te permiten medirla? Las unidades cuadradas hacen referencia al área o superficie de una figura bidimensional. Las unidades que permiten medirla es el centímetro cuadrado, que es cm2 cuadrado, ¿no? Al cuadrado, el metro cuadrado, que es m al cuadrado, y el kilómetro cuadrado, que es kl al cuadrado, ¿no? Seguimos. ¿Qué propiedades geométricas te permiten calcular las áreas de cuadriláteros? Acá lo tenemos, las propiedades del cuadrado es A por A, ¿no? Dándonos al cuadrado. El rectángulo también base por altura o largo por ancho, dándonos así, ¿no? El rombo. Diagonal mayor con diagonal menor entre 2, ¿no? El romboide es igual al cuadrado, base por altura o largo por ancho, ¿no? Asimismo tenemos el trapecio, que es base mayor más base menor, lo dividimos entre 2 y el resultado multiplicamos por la altura, ¿no? Ahí lo tenemos. Bueno, muchas gracias por ver el video. Te agradecería mucho que te suscribas si aún no lo has hecho, y asimismo que me regales un me gusta. Y bueno, muchas gracias y hasta luego.